Hola, muy buenas noches a todos. Ya son las 8 en punto. Sean bienvenidos aquí a su espacio, La Voz de Residente. Los saluda Jafet Joshua Zaragoza Valdivia, parte del equipo de Medical Legal Center. Y pues recordarles, agradecerles principalmente a todos los que nos pueden estar viendo en vivo directamente en la transmisión de Zoom y también por medio de la página de Facebook Yo Soy Médico 17. Si no nos acompañaron previamente con nuestras pláticas, le explico rápido que se hace la dinámica en el cual la doctora va a hacer su plática entre 25 o 30 minutos. También se va a abrir un espacio de preguntas o comentarios y pues principalmente recordarles también y agradecerles a todos los que se dan el tiempo por estar con nosotros. Así que hoy vamos a tener a una doctora muy importante de nombre doctora Consuelo Jiménez Pérez, egresada de la Universidad Olmeca UNAM en Villahermosa, Tabasco, R3 en la clínica psiquiátrica, doctor Eduardo Neumann Peña en San Luis Potosí, incorporada a la UAS-SLP, con el tema trastorno del espectro de autismo. Ahora sí, doctora, sea bienvenida para poder dar comienzo a su tema. Hola, buenas noches, muchísimas gracias. Enseguida comparto la pantalla para que todos podamos ver la presentación. Okay. Ahí creo que se ve bien, ¿verdad? Sí, ahí se ve, doctora. Ahora sí. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, el tema de hoy es el trastorno del espectro del autismo. Es un tema que me gusta mucho y que pues no ha sido tan explorado tampoco y creo que podemos aquí sacarle provecho a toda esta información. La agenda pues va a ser muy breve. Vamos a hablar un poquito sobre la historia del concepto de autismo, algunas definiciones de acuerdo a los criterios del DSM, los más actuales, el cuadro clínico para que sepamos cómo identificar estos datos, el diagnóstico, ya sea también el uso de pruebas complementarias y el tratamiento que se utiliza, tanto farmacológico y no farmacológico. Entonces, hablando un poquito de la evolución del concepto del autismo, este tiene sus orígenes con los aportes de Eugene Bleuler. Él era un psiquiatra suizo por ahí de 1917. Empezó a hacer descripciones de los síntomas clásicos de la esquizofrenia y elaboró los famosos síntomas que conocemos nosotros en psiquiatría como las 4 A's de Bleuler y que continuamos usando incluso en la actualidad. Él habló del autismo, de la ambivalencia, el afecto aplanado y de las asociaciones laxas del pensamiento. Cuando él hablaba del autismo en las personas con esquizofrenia, hacía referencia a esta situación o episodios de ensimismamiento en el que los esquizofrénicos parecían que estaban dentro de una burbuja, en un mundo totalmente alejado de lo que ocurría en el entorno. 30 años después, este término pues dejó de utilizarse salvo para las cuestiones de esquizofrenia, pero lo acuñó el pediatra austriaco Hans Asperger porque él estaba revisando un grupo de niños que veía en su consulta que tenían déficits en la comunicación, en las habilidades sociales y que además tenían estos patrones restrictivos y repetitivos de conductas, pero que no cumplían los criterios para hacer un padecimiento del espectro psicótico, ¿verdad? Como esquizofrenia. Sin embargo, tenían este ensimismamiento que había referido Eugene Bleuler 30 años antes. Por ahí de ese mismo tiempo, Leo Kanner, que era un psiquiatra austriaco, describió a otro grupo de niños que estaba viendo en su consulta, muy similares a los que había descrito Asperger. Sin embargo, había una diferencia, y es que los niños que había descrito Asperger no tenían retrasos tan significativos en el desarrollo temprano, ni cognitivo ni del lenguaje. Pero no fue sino hasta por ahí de 1997, ya en nuestros tiempos, ¿verdad?, más actuales, que la psiquiatra británica Lorna Wynne empezó a promover el concepto de autismo no como un simple dato clínico, sino más bien como un espectro que engloba pues una serie de datos clínicos que vamos a ver a continuación. Antes, el DSM-4 utilizaba el término trastornos generalizados del desarrollo
para englobar al autismo propiamente dicho, el trastorno de Rett, el trastorno o síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Sin embargo, en las actualizaciones del DSM-5, eliminó esas distinciones y creó toda una categoría única que le llamó trastorno del espectro del autismo, como lo había promovido Lorna Wink en el 97, y que hacía referencia a estas deficiencias persistentes en la comunicación, en la interacción social, en múltiples contextos, así como estos patrones de interacción social restrictivos y de conductas muy repetitivas, intereses o actividades que ya sea que estuvieran sucediendo en la actualidad o bien que fueran parte de los antecedentes en la historia clínica del niño y que además causara un deterioro pues muy significativo a nivel social, a nivel laboral y en varias áreas importantes del funcionamiento, y que estos síntomas tenían que estar presentes en los primeros periodos del desarrollo, ¿no? Aunque podrían no hacerse manifiestos, sino hasta que las exigencias sociales superaran las limitadas capacidades sociales del niño. Y bueno, que este padecimiento no podría ser explicado mejor por una discapacidad intelectual o algún otro trastorno del neurodesarrollo, aunque si bien es cierto que pueden coexistir. Asimismo, el DSM-5 hizo la recomendación de considerar especificadores para tipificar los subgrupos de pacientes que compartieran otras características, ya sea con o sin discapacidad intelectual comórbida, con o sin deterioro del lenguaje acompañante, que estuviese asociado a alguna enfermedad médica o genética, que estuviese asociado a algún otro trastorno del neurodesarrollo, o que bien presentaran catatonia. De esto, pues está descrito que entre el 50 y el 70% de los niños y adolescentes que tienen autismo tienen TDAH comórbido. Es un número bastante alto. La coexistencia es bastante importante. Además, 30% de ellos pueden tener epilepsia y hasta en un 60% pues es posible que se encuentre un electroencefalograma anómalo. Por lo tanto, pues estamos obligados a solicitar un estudio de estos y trabajar de la mano también con el neurólogo pediatra para poder llevar a cabo pues un mejor manejo de estos niños. Aparte, los niños ya con epilepsia diagnosticada, hasta un 8% de ellos pueden tener autismo comórbido, ¿no? Además de los especificadores que estableció el DSM-5, se emplearon los niveles de gravedad de la enfermedad. Y esto va relacionado en cuanto a las necesidades y a la capacidad funcional del paciente. En el grado 1 vamos a englobar a todos los niños con autismo que necesitan ayuda en cuestiones que van dirigidas hacia la comunicación social, que se les dificulta mucho interactuar socialmente, pero sobre todo se les dificulta ser apropiados y tener esta facilidad de apertura para el diálogo con otras personas. Hay muchísima inflexibilidad en sus conductas y esto pues es algo que interfiere de manera muy importante en el funcionamiento en uno o más contextos. Es decir, que puede estar alterado también en la casa y en la escuela. No es algo que sea únicamente de un solo entorno, es totalmente generalizado. En el grado 2 tenemos aquí a los niños que se englobaban en el grado 1, pero también a estos niños que incluso con ayuda aún se ven muy limitados para poder interactuar socialmente. No pueden adaptarse a los cambios, a los esquemas nuevos. Sus comportamientos son muchísimo más restringidos y más repetitivos. Esto hace que sea muy difícil que pues, ellos puedan mezclarse en grupos sociales, ¿no? Y por lo general son excluidos la mayor parte del tiempo. Y en el grado 3, que es el nivel máximo de gravedad, aquí la verdad es que con ayuda la respuesta es nula o mínima a la apertura social, totalmente inflexibles en todos los contextos, en todos los entornos, y esto interfiere notablemente en el funcionamiento en todos los ámbitos de la vida de este niño. Generalmente aquí, en los grados 3, es cuando englobamos también las comorbilidades como epilepsias, que han tenido pues una evolución tórpida
o discapacidades intelectuales que pueden estar comórbidas junto con el trastorno, lo que lo hace aún más difícil, ¿no? Con muchísimo mayor gravedad y más dificultades. En sí, ¿qué es el autismo? Bueno, es un trastorno del neurodesarrollo que está definido por una serie de características del comportamiento, de acuerdo con los criterios del DSM-5. Estas características nucleares son las alteraciones en la comunicación e interacción social y los patrones restringidos y repetitivos del comportamiento, de los intereses o de las actividades. Y creo que esto quizá nos lleva a preguntarnos qué es un trastorno del neurodesarrollo, ¿verdad? Pues son todas estas entidades, como la discapacidad intelectual, el TDAH, el trastorno motor y el autismo propiamente hablando, todas estas que inician en el periodo del desarrollo, ¿verdad? Se manifiestan de manera muy precoz, a menudo antes de que el niño empiece la primaria, y bueno, se caracterizan por estas deficiencias del desarrollo, que pueden ser variables, desde limitaciones específicas del aprendizaje, de control de las funciones ejecutivas, hasta deficiencias un poco más globales, ¿no? De habilidades sociales o incluso de la inteligencia. Sin embargo, cualquiera que sea el rango de limitación, pues son padecimientos que producen deficiencias importantes en el funcionamiento personal, social, académico y ocupacional de las personas. Y es importante saber que pues, estos trastornos del neurodesarrollo pueden coexistir, ¿verdad? O sea, no es raro diagnosticar 2 o más trastornos del neurodesarrollo en un mismo paciente. Dentro de las generalidades del trastorno del espectro del autismo, pues tenemos una prevalencia del 1% a nivel mundial. Es un síndrome que es más común en los niños, con una razón de 1 a 42 versus las niñas. Y no es que las niñas no lo presenten, es que es más difícil de diagnosticar porque suelen tener síntomas muchísimo más sutiles y a veces pasan desapercibidos. Dentro de los factores de riesgo, pues hay muchísimos, ¿no? Durante los años 50 y por ahí de los 60, se tenía este concepto de que los niños que tenían síntomas de autismo era porque habían tenido una crianza muy fría y habían sido rechazados por parte de sus papás y no les quedaba otra opción más que autoconsolarse dentro de su propia soledad, ¿no? Sin embargo, pues con el tiempo esto ha ido cambiando y las teorías se han ido perfilando hacia cuestiones más de origen genético, con combinaciones de cuestiones ambientales, ¿no? La teología, ¿verdad?, que intenta explicar todo esto, pues está siendo más perfilada hacia las cuestiones genéticas, y esto pues descubierto en estudios con gemelos, en los que hay una tasa de concordancia que oscila del 36 al 95% en gemelos monocigóticos, y del 27% en gemelos disigóticos. Además de que la probabilidad de herencia del 90% es del 90%, es bastante alta. Se han visto también anomalías en algunos genes y algunos factores ambientales, como comentábamos, que han sido identificados, por ejemplo, la exposición a mercurio, el cadmio, el níquel, deficiencias de vitamina D o el uso materno de valproato durante la gestación, especialmente durante el primer trimestre. El mecanismo fisiopatológico no se conoce con exactitud. De hecho, pues se piensa que es muy heterogéneo. Sin embargo, dentro de lo que se puede acordar es que pues hay alteraciones de las funciones cerebrales y cerebelosas corticosubcorticales y de los circuitos estriatales. Precisamente es el estriado, ¿verdad?, el que ha sido más estudiado y el que pues, se relaciona con la mayoría de los síntomas que conocemos y que veremos un poco más adelante. El estriado pues es la puerta de entrada hacia los ganglios basales, y es aquí donde se reciben todas estas proyecciones excitadoras sensoriales y motoras que vienen de la corteza, de los núcleos del tálamo, del hipocampo, de las regiones prefrontales, de la amígdala. El estriado funciona como una aduana, ¿no? Tiene que revisar todos y cada uno de estos señalamientos que llegan y dejarlos o no pasar, y llevar a cabo pues esta función de regular todas estas secuencias de comportamiento, de selección de actividades, la capacidad de poder generar variabilidades en respuestas motoras, respuestas sensoriales, la flexibilidad cognitiva, que es algo que está muy dañado en el autismo,
la selección sensorial, y todo esto junto con el sistema reticular activador ascendente, pues ayuda también a regular la atención y los estímulos sensoriales como el dolor o las texturas, ¿no? Y junto con el accumbens, que está por acá, que es la porción más ventral del estriado, se regulan estos circuitos de la recompensa y los comportamientos que van dirigidos más hacia objetivos, un poco más específicos. Y cada una de estas funciones del estriado pues se han visto alteradas en los pacientes con autismo, ¿verdad? De aquí podemos observar que si hay alteraciones de estos circuitos, pues habrá algunas conductas, movimientos estereotipados, estereotipias, que son comunes en los niveles de gravedad más altos, insistencia en hacer la misma cosa, un pensamiento muy rígido, la rutina es lo que a ellos les gusta, mucha disfunción ejecutiva para llevar a cabo tareas que requieren orden, además de esta alteración sensorial, ¿no? Estos niños suelen ser muy sensibles a los estímulos, a las texturas, a los olores, a tactos, que están explicados, ¿verdad?, por esas alteraciones en los circuitos estriatales. La detección temprana es importante, ¿verdad? Porque esto es lo que le permite ofrecer al paciente y a los papás, pues ayuda, ¿no? Identificar los datos de alarma para pues, mejorar el pronóstico si se ofrece ayuda en etapas muy tempranas. Incluso antes de que estos niños lleguen al pediatra o a los psiquiatras, son los padres quienes nos aportan esta serie de características respecto al comportamiento y los hitos del desarrollo del niño. Aquí hay una lista muy grande de algunos de los hitos del desarrollo que se deben de observar, que el niño debe ser capaz de tener a ciertas edades. No vamos a detenernos muchísimo aquí, sin embargo, sí merece la pena recordarle a los padres en las consultas todas estas características que deben de estar presentes. Y esta labor pues es muy importante y son nuestros compañeros pediatras quienes generalmente la llevan a cabo. Si conocemos lo que es considerado normal, pues entonces identificar los datos de alarma del autismo será un poco más fácil. Esta es una pregunta que luego nos hacen los padres y también debemos hacérnosla nosotros, ¿no? De qué es autismo o es que es un niño muy tímido, ¿no? Para poder así evitar sobrediagnósticos o infradiagnósticos. La realidad es que los niños con un temperamento tímido o poco extrovertidos, pues son niños callados, retraídos en algunos entornos que son nuevos para ellos, pero en ambientes familiares o rodeados de los padres o alguna figura que es conocida para el niño, tienen la capacidad de adaptarse. Estos niños tímidos pues pueden desarrollar relaciones interpersonales de amistad, quizá lo hagan un poco más lento, pero lo hacen. Y aunque quizá les tome algo de tiempo, lo logran hacer, ¿verdad? Se adaptan. Esta es la diferencia con un niño en el que sospechamos trastorno del espectro del autismo, ¿verdad? Esto no es posible, ellos no pueden adaptarse. Esta capacidad de adaptación a nuevos entornos, nuevos esquemas, es realmente imposible, a menos, ¿verdad?, que se hagan intervenciones muy, muy tempranas que veremos casi para el final de la plática. Ellos no pueden establecer de manera apropiada estos vínculos, se les dificulta mucho esta reciprocidad emocional o empática con otras personas. Y esto es lo que haría la diferencia, ¿verdad? La dificultad para. El cuadro clínico, hay que tomar en cuenta los criterios del DSM-5, ¿verdad? Que tenga este deterioro persistente en la comunicación y en la interacción social, que haya conductas o patrones repetitivos y muy restrictivos, y que además esté presente desde la infancia y que limiten el funcionamiento. Así son los criterios del DSM. ¿Qué es lo que vamos a buscar nosotros? Bueno, antes de los 12 meses, estos niños generalmente tienen muy poca frecuencia del uso de la mirada dirigida hacia las personas. Están ensimismados. Uno les pasa la mano por la cara y el niño no la voltea a ver. Está en su mundo. No muestran anticipación alguna cuando van a ser recogidos, algo que pues, es muy común en niños que no tienen autismo, ¿verdad? Que suelen los papás agarrarlo y el bebé luego empieza a mover sus manitas o a querer esta anticipación, ¿verdad? Hay muchísima falta de interés en los juegos que son interactivos, por ejemplo, ¿dónde está el bebé? Estos juegos en los que hay estimulación visual y de los sentidos, el bebé está completamente enajenado a esa situación.
y la ausencia de la sonrisa social, tanto espontánea como al estímulo, está ausente. Después de los 12 meses va a haber ausencia de balbuceo social, generalmente no hablan, es como si estuvieran quietos todo el día. Hay ausencia de gestos, no señalan, no muestran objetos, no dicen adiós con la mano, no responden a su nombre, uno les habla, el niño jamás voltea. Ausencia de acción protoimperativa, es decir, que en la intención de pedir algo que desean, pues no lo piden, simplemente o se irritan, lloran, pueden autoagredirse, pero jamás señalan con el dedo que quieren esa botella de agua, ¿no? Hay una respuesta muy inusual a los estímulos auditivos, generalmente son muy hipersensibles a los sonidos, también a texturas, a olores y a sabores, y esto pues explicado por las alteraciones estriatales. No miran hacia donde otras personas señalan y tienen muchísimo menor contacto visual que en los niños antes de los 12 meses. Después de los 18 a los 24 meses, que es a partir de los 24 meses donde ya podríamos establecer con certeza el diagnóstico, pues estos niños no emiten palabras sencillas, hay ausencia total de respuesta a órdenes, ausencia total de contacto visual, no se comparten intereses, ellos prefieren disfrutar sus intereses en solitario, hay falta de imitación social, si ven a alguien jugando con la pelota, pues ellos no van y lo imitan, ellos están sentaditos haciendo nada, ausencia de juego simbólico, que pues es toda esta actividad espontánea del niño para poder llevar a cabo escenarios como entretenimiento, por ejemplo, que utilicen una caja de cartón como si fuera una nave o un barco pirata, o que agarren la escoba o un trapeador y lo monten porque es un caballo, eso no pasa en los niños con autismo. Ausencia de acción protodeclarativa, no señalan con el dedo para compartir algún interés con otra persona, y bueno, falta de interés de jugar con otros niños o incluso con sus hermanos. Obviamente, pues las manifestaciones del trastorno van a variar muchísimo de acuerdo a la gravedad de la afección autista, el nivel del desarrollo, la edad cronológica, el tiempo en el que se hace el diagnóstico, las intervenciones que se hagan, el tratamiento, ¿no? Y de ahí el término espectro, en el que tanto énfasis hace Lorna, porque no es un cuadro clínico único, puede ser muy heterogéneo. Hay que estar alerta también a esta prosodia alterada, que es la entonación inadecuada. Generalmente se observa un lenguaje muy monótono, sin inflexiones en la voz, como si estuviera hablando un robot que no dice más, o sea, así, de ese tamaño. Y el lenguaje pues puede ser muy literal, ¿no? Como aparece aquí en estos dibujitos, e incluso algunas personas, algunos libros los describen como pedante, ¿no? A lo mejor le dan el término retrete a la taza de baño, y eso no es tan común. Entonces eso es un dato muy importante también para tomar en cuenta, ¿no? El lenguaje que está adquiriendo este niño. Las dificultades sociales, pues ya lo dijimos, para relacionarse con otras personas, interpretan de manera muy rígida las normas sociales, se les dificulta muchísimo el pensamiento abstracto, es difícil para ellos entender pues algún tipo de dicho, alguna metáfora, etcétera. Y bueno, siempre quieren hablar sobre eso, sus temas de interés, ¿no? Dinosaurios, algún animal en específico, no hay entrada para otros temas de otras personas y eso les irrita, les aburre y prefieren entonces aislarse. Y los intereses pues son muy restringidos, tienden a tener una rutina y cuando esa rutina se rompe, ese esquema es interferido, pues esto genera alteraciones conductuales, generalmente se ponen agresivos, se ponen irritables. Esta foto de aquí es algo muy peculiar que ellos hacen, apilan objetos, los carritos o lo que tengan los cubos, no juegan con ellos, no les hacen así a las llantitas, ellos prefieren apilarlos, tenerlos ordenados. Pues es un interés muy restringido, ¿no? Y son conductas muy repetitivas. Bueno, en cuanto al diagnóstico, tenemos que saber que el diagnóstico es 100% clínico y está basado en el curso del neurodesarrollo del niño y de los síntomas que se presentan en el momento en el que se está revisando en la consulta. Los instrumentos de diagnóstico sí nos ayudan, pero son únicamente piezas complementarias al rompecabezas. Ellos no nos van a armar el rompecabezas por sí solos. Y es bien importante que lo comprendamos, porque luego los padres se desesperan y nos preguntan, bueno, ¿y
¿Dónde está el estudio? ¿Con qué se le puede realizar? Pues es clínico, ¿verdad? Es 100% clínico. Sí hay algunos test complementarios para, pues, complementar la evaluación clínica, vaya. Por ejemplo, las pruebas cognitivas, con algunos de estos como el WISC, el WAIS, el CPM, test de screening en niños que pues, son aún muy pequeños para llevar a cabo con certeza pues un diagnóstico. Se pueden hacer estos screening cada cierto tiempo. Y para fines de investigación, los dos test gold estándar que se utilizan son el ADI-R y el A2. Estos son entrevistas semiestructuradas que van dirigidas hacia los padres y se le puede realizar a niños y adultos a partir de los 4 años. La verdad es que son instrumentos que son caros. En México, pues se debe pagar una tarifa cada vez que se apliquen y además se necesita personal que sea capacitado para poder aplicar las pruebas y además demoran mucho, de entre 45 a 60 minutos en la aplicación, por lo que los hace largos y tediosos tanto para los padres como para los niños. En nuestro hospital, y creo que también en la mayoría de los hospitales psiquiátricos, utilizamos la entrevista diagnóstica para trastornos del espectro autista, CRIDI por su acrónimo para criterios diagnósticos. Esta es una entrevista semiestructurada que está basada en los criterios del DSM-5 y las preguntas pues, están organizadas en las 3 dimensiones que son los síntomas nucleares del autismo, ¿verdad? Los déficits en la reciprocidad social, los déficits en la comunicación y los intereses restringidos y movimientos estereotipados. Se hacen 15 reactivos dicotómicos, sí o no, si los presentó ahora o antes de que se evaluara el niño, y ya se van sumando y se califican según los criterios del DSM. Esa es la prueba pues estandarizada que tenemos, es buena, es rápida y bueno, nos ayuda a complementarlo con lo del cuadro clínico. El tratamiento pues depende de muchos factores, ¿verdad? Y esto es lo que hace que describir el tratamiento sea muy difícil. La verdad es que depende de las diferencias en la edad, en el grado de afección, en los niveles de gravedad, si hay enfermedades comórbidas, la situación familiar, la red social, los recursos socioeconómicos que tenga la familia, el acceso o no a la educación. Y por lo tanto, pues si hay algo que podemos deducir respecto al tratamiento es que siempre se debe de individualizar. No podemos hablar de una cura como si existiera una sola causa, un mecanismo único o una sola condición subyacente al síndrome, porque no es así como funciona. Si bien no hay una cura para el TEA, pues hay evidencia sólida de que los enfoques educativos adecuados y la verdad de que de por vida, así como el apoyo a las familias y la disponibilidad de servicios comunitarios de alta calidad, pues sí pueden mejorar dramáticamente la vida de las personas con autismo y la de sus familiares. La intervención temprana, pues, va dirigida a cambiar el foco de atención de los niños que tienen algún signo precoz de autismo y que tengan un enfoque más hacia el mundo social. Por lo tanto, la estimulación temprana, pues, es la piedra angular. Y esto se consigue, ¿verdad?, trabajando en el juego imitativo, en la comunicación y el lenguaje, en el desarrollo de las habilidades motoras y cognitivas, y pues el centro de toda esta intervención pues, es la interacción con el adulto. Esto lo que busca es activar estructuras cerebrales que están relacionadas con el seguimiento de la mirada, la atención conjunta, la percepción facial y el reconocimiento de emociones y la imitación. Aquí lo que se busca realmente es empoderar a los padres para que ellos puedan trabajar con los déficits que tienen la comunicación y la interacción social de sus hijos. Hay requisitos, por lo tanto, ¿verdad? Hay que iniciar lo más temprano posible, incluso antes de los 3 años. Aquí somos partidarios de la plasticidad cerebral. Entre más temprano se inicie, mejor es el pronóstico. En todas las edades, la intervención tiene que ser compartida y tiene que estar coordinada con padres, con la escuela y con los terapeutas o médicos que estén pues viendo al niño. Y siempre debe realizarse en todos los entornos del niño, ¿verdad? Debe ser intensiva, tiene que incluir las horas que el niño pasa en la escuela y también las que pasa con la familia. Estas son algunas recomendaciones por etapa, según la evolución, ¿verdad? En la escuela primaria
Si el niño pues tiene una capacidad intelectual normal o superior, se recomienda que sean escolarizados de manera ordinaria, como cualquier otro niño que no tiene autismo. Y las intervenciones van a ir muy dirigidas a facilitar la comprensión del entorno, a la integración en grupos, a que adecúen sus conductas a las exigencias sociales de su salón y a que mejoren estas dificultades específicas en el lenguaje o en el aprendizaje. Generalmente serían niños con niveles de gravedad 1. En la secundaria, pues hay que priorizar todo lo que se ha aprendido en las etapas previas, ¿verdad? Ampliar sus intereses, mejorar la cuestión de la impulsividad y mejorar también su autonomía. Aquí se pueden hacer visibles francamente otras comorbilidades psiquiátricas como ansiedad, como depresión, y es precisamente porque en los niños con capacidades intelectuales normales y que tienen autismo, pues tienen autoconciencia, se dan cuenta que tienen estas dificultades y que pues hay constantes fracasos a pesar de sus esfuerzos por mejorar. Además de que pues no están exentos de episodios de bullying, de acoso, de abuso sexual, son muy frecuentes en esta etapa, ¿no? Ya en la etapa de la adolescencia, quizás sea la etapa más conflictiva para cualquier persona y pues más aún para quienes tienen autismo, porque esas dificultades se van sobreañadiendo a las que ya se venían soportando a lo largo de toda la vida. La conducta, la afectividad y la capacidad que tienen los niños para socializar, pues va a estar muy determinada en gran parte por las experiencias en las etapas previas. El tratamiento farmacológico en los niños con autismo, ¿verdad? Pues no se beneficia muchísimo. La verdad es que los tratamientos psicosociales que vimos antes son la base y pues se consideran la elección, pero sí es importante también tomar en cuenta algunos fármacos que podríamos utilizar. Hay que tener una estrecha colaboración con los padres para instalar cualquier tratamiento farmacológico, conductual o ambos. Siempre ante algún empeoramiento brusco de la conducta hay que evaluar la existencia de alguna comorbilidad asociada, evitar los efectos secundarios y por eso hay que comenzar siempre con un fármaco e ir incrementando la dosis despacito. Si los efectos son intolerables, pues eso nos obliga a retirar el medicamento, ¿verdad? Y hay que evitar eso también de iniciar tratamiento en etapas que impliquen cambios de la vida. Por ejemplo, situaciones que requieran adaptación en el entorno, la muerte de un familiar, cambios de escuela, mudanzas, etc. Hay que permitirle al niño este periodo de adaptación antes de querer y pues instalarle un fármaco. No hay ningún fármaco que haya mostrado efectividad para los síntomas nucleares del autismo. Hay únicamente 2 medicamentos aprobados por la FDA, uno en el 2006, que es la risperidona, y el otro en el 2009, el aripiprazol, y son únicamente para uso exclusivo de la irritabilidad, la impulsividad, la hiperactividad, es decir, todas las comorbilidades frecuentemente asociadas al autismo, sin que exista evidencia de que mejoren los síntomas nucleares. Estos medicamentos pues, son antipsicóticos, no están exentos de efectos secundarios, pueden provocar sedación, ganancia de peso, temblor, hipersalivación, aumento de la prolactina, por lo que siempre se deben de manejar con mucha cautela y con seguimiento estrecho. Algunos otros tratamientos empleados en ensayos clínicos o en algún tipo de revisión han sido, por ejemplo, la oxitocina. Esta, pues, ha tenido algunos síntomas prometedores para los datos, para los síntomas cardinales o nucleares del autismo, ¿verdad? Especialmente en el área de la sociabilidad. Su uso es intranasal y se ha asociado a que mejora la cognición social, el contacto ocular y el reconocimiento de expresiones faciales. El inconveniente aquí pues es su vida media. Es muy corta y pues no es una opción terapéutica muy recomendable. El antagonista del receptor NMDA, memantina, en algunos ensayos clínicos también ha mostrado algún grado de eficacia en la cognición social, en el lenguaje y en la reducción de las conductas estereotipadas. Las muestras han sido muy pequeñas y por lo tanto no se puede extrapolar hacia poblaciones más grandes. Los estimulantes como el metilfenidato, sí existe eficacia en el tratamiento con metil para los niños con TDAH. Eso está comprobado. Pero en los niños que tienen TEA y TDAH, la verdad es que la tolerabilidad es muchísimo menor que cuando el TDAH se presenta sin estar asociado al autismo. Y siempre que se utilice metil, pues hay que comenzar con dosis muy bajitas
y ir muy lentamente escalando para descartar efectos secundarios como irritabilidad, agitación, disforia, están lábiles, tienen conductas compulsivas y hay empeoramiento de las conductas estereotipadas, que en muchas ocasiones pues, nos exige la retirada del medicamento. La atomoxetina, que es un inhibidor selectivo de la receptora de noradrenalina, tiene evidencia moderada en los síntomas del TDA y también de la ansiedad, que está asociada al autismo hasta en un 20%, ¿verdad? Sus efectos secundarios más frecuentes pues, son las alteraciones del humor, están irritables, están lábiles, agresivos, pueden poner más hiperactivos y también que les disminuye la necesidad de dormir. Y estos de acá, que es la guanfacina y la clonidina, ambos agonistas de los receptores alfa-2. Hay evidencia de que mejoran los síntomas de la hiperactividad y de la impulsividad. Se han empleado en el TDAH. Sin embargo, su efecto sobre la irritabilidad y la agresividad, la verdad es que pues, es mínimo. Sí son seguros, pero hay que estar vigilando muy bien las tensiones arteriales y estarían, la verdad, que contraindicados en niños con cardiopatías. Bueno, sería con mucha cautela. Y bueno, este es un pequeño diálogo de una novela del escritor británico Mark Haddon, que fue publicada en el 2003 y que ha ganado varios premios de literatura para los jóvenes. Está escrito en primera persona por este chico que se llama Christopher John Francis Boone. Es un chico de 15 años que tiene trastorno del espectro del autismo. Pareciera un autismo de alto funcionamiento. Vive en el Reino Unido. Tiene una gran memoria fotográfica, es todo un sabio de las matemáticas, un verdadero erudito, pero con serias dificultades para poder entender el comportamiento humano, las expresiones, las relaciones, los sentimientos de las demás personas. Eso es muy difícil para él, ¿no? Yo creo que esta novela podría ejemplificar muchísimo mejor todo lo que implica la sintomatología del trastorno del espectro del autismo, ¿verdad? Desde la vida cotidiana de una persona que lo padece. Y bueno, se les recomiendo mucho y ojalá puedan leerla. Y les agradezco también pues, por invitarme y ojalá no sea la última vez. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, doctora. La verdad, con estas pláticas, yo que soy ajeno a temas médicos en específico, yo aprendo mucho. Así que ni se diga el aprovechamiento que se pueden dar estos espacios, ¿no? Así que se agradece mucho a lo que nos ha platicado el día de hoy. Incluso lo que es importante, ¿no? Estar al pendiente de las etapas del ser humano cuando va creciendo, ¿no? Desde muy pequeño, cómo se va definiendo hasta lo menor, cómo define muchas cosas, ¿no? Así que igual no sé alguna otra cosa que usted quiera comentar aprovechando el espacio o está perfecto. No, yo creo que pues, es importante esto, ¿verdad? Que haya difusión de la información, que todos aprendamos. El manejo debe de ser interdisciplinario, siempre estar apoyados del pediatra, del neurólogo pediatra y el psiquiatra infantil. Es el equipo pues, que debería estar al tanto de estos niños para mejorar el pronóstico, ¿verdad? Se puede hacer mucho por ellos, pero sí tenemos que estar muy pendientes y muy involucrados también. Sí, claro, ¿verdad? No, pues, doctora, se le agradece mucho su tiempo, su espacio. Igual tenemos comentarios aquí en Zoom y también en Facebook, así que se los voy a compartir. Muchas gracias. Por parte de Marta Patricia Uruena, súper desde la genómica humana y la medicina translacional, siempre a la orden. Dice también Flor de Jesús, gracias, excelente su pronuncia, doctora. Joshua Martínez dice, excelente tema, doctora, muchas gracias. Muy buena presentación. Muchas gracias. Martínez también dice, Cardiel, perdón, les apoya la espiritualidad a estos pacientes. Saludos cordiales desde Comitán, Chiapas, doctora. Así que no sé qué usted comente. A ver. Es un tema controvertido. La verdad es que ya de por sí para ellos es difícil comprender los esquemas del mundo que los rodea. Entender cuestiones que impliquen espiritualidad es un concepto muy abstracto, que quizá para estas personas con autismo sea muy difícil. Los padres tal vez pueden involucrarlos un poco, pero he tenido algunos pacientes que, por ejemplo, los obligan a ir a la iglesia, los llevan a
a estos centros donde hay interacción social, muchísimo ruido, y esto les irrita a los niños, ¿no? No quieren ir. Es un tema controversial. Yo creo que podría llevarse a cabo que sea exponencial la exposición. Mire, sí, incluso aquí yo voy a poner un ejemplo muy, muy vago, porque en muchas películas o series sí muestran estas características, ¿no? Que lugares donde se encuentra o mucho ruido o mucha gente sí llegan a ser irritantes para este perfil, para este tipo de personas, ¿no? Con esa capacidad diferente a nosotros. También, por parte de aquí de Zoom, dice Josmar Cortés, muy buena plática, doctora, muchas gracias. Y también muchas gracias. está Virginia Monroy Bravo, excelente ponencia, felicidades. Y María Álvarez, felicidades, doctora, excelente tema. Doctora, la están felicitando también mucho para que ¿eh? Muchas gracias. No, qué bueno, doctora. Así que también, ahora sí, no sé, ya aprovechamos pues el tiempo, pues sería todo entonces. ¿Sale, doctora? Les agradezco mucho. No, a usted principalmente también porque se queda aquí con nosotros, aprovecha mucho este espacio y sobre todo yo aprendo y enseña, ¿no? Así que muchas gracias, doctora, por su tiempo. Y pues ahora sí, para ya despedirnos de los demás, muchas gracias para todos los que estuvieron presentes en esta conferencia con nosotros hoy. A los que estuvieron directamente en el link de Zoom, se les agradece y sobre todo también por la página de Facebook, ¿no? Que a muchos también se les hace más práctico porque pues ahora sí, donde quiera que estén, ahí está Facebook, ¿no? Así que les recuerdo las redes sociales, nos pueden seguir en el canal de YouTube, soy Medical Legal Center, y también por parte de la página de Facebook, yo soy Médico 17, y para cuando no vean nuestras pláticas aquí en vivo, pues pasen ahí a echar una vueltecita al canal de YouTube, son bienvenidos y cualquier comentario ahí va a ser atendido, como lo es aquí también en nuestras redes. Así que doctora, igual muchas gracias a usted y muchas gracias a todos los que participaron el día de hoy. Así que descansen. Hasta luego. Un abrazo. Bye.